Bien, Eh, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por asistir a esta charla organizada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de IALAC también. Hoy nos presenta Denis Parra, la charla titulada Conociendo al grupo de Human Centered AI and Visualization del IALAC. Denis es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la PUC. También es investigador principal tanto del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, como del Instituto Milenio de Ingeniería en Salud Inteligente y Asequible. Además, es investigador adjunto en el Instituto Milenio de Investigación en Fundamento de Datos. Sus intereses de investigación son los sistemas de recomendación, las interfaces inteligentes de usuario, aplicaciones de aprendizaje automático, tanto en salud, inteligencia artificial creativa también, y la visualización de información. Actualmente dirige el grupo de investigación de inteligencia artificial y visualización centrada en el ser humano. Además, es de codirigir el Creative AI Lab con el profesor Rodrigo Cádiz. Además, es miembro del IA Lab. Ok, Denis, 45 minutos más o menos la presentación como máximo, y luego de eso dejamos las consultas y dudas que tenga el público asistente. Así que puedes comenzar. ya, Jorge, muchas gracias. Y bueno, un honor estar presentando acá. Ustedes no me ven muy seguido porque como soy parte de este subgrupo dentro del IA Lab que se llama Hades, vengo a veces a las presentaciones del IA Lab, pero estoy, bueno, ahí siguiendo el Slack y por supuesto ahora con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, siempre en constante colaboración e interacción con Álvaro, con Hans, también en algunas cosas pronto con Jorge Bayer y con otros investigadores del mismo IA Lab, pero que están en otras universidades como Marcelo Mendoza. Entonces, quería hablar de este tema porque siento que como nosotros, nuestro grupo tiene como su reunión separada, normalmente nos juntamos los días lunes, quizás algunos lo ven como que no se entiende muy bien por qué, cuál es nuestra conexión con el IALAB. También les quería hablar de este término que es el Human Centered AI. Es una de las líneas de investigación del centro CENIA, y quería entonces ver y mencionar algunas como sutilezas que podrían hacer que no solamente haya una pura visión de cómo abordar ese tema, sino que también puede, digamos, tener una conexión con otras de las líneas de investigación de CENIA y también un poco cómo nace esta noción de tener como un grupo aparte, pero que por supuesto tiene una relación muy importante con el IALA. Entonces, voy a partir, bueno, hablando rápidamente yo de mi biografía. Yo soy de Valdivia, del sur de Chile, y estudié Ingeniería Civil en Informática en la Universidad Austral. Entonces, tuve un periodo ahí entre el 2004 y el 2008 que no aparece acá en las slides, donde trabajé en Puerto Montt, en el área de la industria salmonera, y después de ese periodo me fui a hacer un doctorado en la Universidad de Pittsburgh durante el 2008 y el 2013. Ahí también tuve la oportunidad de hacer dos pasantías, una en Irlanda, en el Trinity College en Dublín, donde trabajé con un investigador de IBM, y luego en España, en Barcelona, en Telefónica Research, que en ese momento estaba Xavier Matriaín, que luego, años después, fue digamos, de los jefes de investigación de sistemas de recomendación en Netflix, y que ahora, después en Quora, y ahora él tiene una startup, bueno, que le ha ido bastante bien igual, eh, que tiene que ver con salud e inteligencia artificial. Y bueno, volví el 2013 a Chile y volví como profesor asistente acá a la Universidad Católica, al Departamento de Ciencia de la Computación. Bien, yo cuando llegué primero no sabía si unirme a un laboratorio. Inicialmente yo armé mi propio grupo, que era en ese momento se llamaba SOCVIS, de Social Computing and Visualization.
Pero igual me empecé a unir a las reuniones el que era en esa época el grupo GRIMA, el grupo de inteligencia de máquina de la UC. Y fue bastante natural porque a pesar de que mucha de la investigación que yo hago, que hacía en esa época en sistemas de recomendación, no era exactamente lo que estaba haciendo Grima, mi investigación se alimentaba mucho de las cosas que estaban haciendo, por ejemplo, en temas de visión por computador, en temas relacionados también con procesamiento de imágenes y video. Entonces noté que se me hacía bastante bueno ir a las reuniones del grupo Grima, ir aprendiendo algunas de esas cosas y después buscar colaboraciones con Álvaro, con Hans y con otros profesores en la época. Bueno, así es como cuando nace el IA Lab, entonces me hago parte del mismo grupo. Esta foto es un poquito antigua porque es prepandemia. Varios de los de acá ya están incluso titulados. Algunos aún están digamos, dentro del grupo, bastante algunos avanzados en su investigación. Y, y entonces, dentro de este grupo, si uno se mete a la página, encuentra acá diferentes líneas de investigación, y hay dos en las cuales, digamos, yo tengo una relación bien importante, que es en el de Human Centered Artificial Intelligence and Visualization, o inteligencia artificial centrada en humanos y visualización, y en inteligencia artificial explicable. ¿Ya? Ahora estos términos ya son bastante comunes, pero la verdad es que hace pocos años ni siquiera aparecían. El término XAI o Explainable AI lo acuñó David Gunning, que él creó el programa DARPA. DARPA es una agencia de del ejército en Estados Unidos que financia grandes proyectos. Y ellos crearon esta idea de que tenía que haber una inteligencia artificial que colaborara directamente con los seres humanos y por lo tanto no podía ser una caja negra, tenía que haber transparencia, explicabilidad, entonces acuña este término XAI. Eso fue el año 2017. Ya han pasado, bueno, al menos 5 años, pero en esa época recién estaba apareciendo este término. Si bien la idea de transparencia y de explicabilidad en Machine Learning existía, el término XAI recién se acuña en ese momento. Y la idea de hacer inteligencia artificial centrada en humanos ahora es bastante popular. Por ejemplo, existe el grupo HAI o HAI de la Universidad de Stanford y en otras universidades también muy importantes, pero antes no estaba acuñado también ese mismo término, ese concepto. Pero sin embargo, en un área que yo investigo, que es en sistemas de recomendación, la idea de explicabilidad y de transparencia en un sistema que tiene algoritmos de IA es más o menos, se habla ya desde el año 2000. O sea, ya llevamos 21 años en sistemas de recomendación, hablando de este concepto de transparency, accountability y de human-centric, en este caso, recommender systems. Entonces, si bien mucho de lo que uno hace en inteligencia artificial tiene que ver con automatización, para nuestro grupo en particular, que aquí ven la página inicial, tiene que ver con automatización, pero también con este componente centrado en las personas. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial y usa la palabra automatización, por sí sola no implica interacción de la tecnología con seres humanos directamente. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, un sistema de IA que aprenda a optimizar, por ejemplo, la comunicación de un dispositivo móvil con una antena, ¿cierto? Y ahí en sí no hay interacción con seres humanos. Y ahí no hubiera ejemplo. Si uno piensa en el mismo CPD, si bien, bueno, hay ingenieros que trabajan con esto y hay otras personas trabajando en el supermercado o donde esté operando este robot, la idea es que funciona completamente autónomo, ¿cierto? O sea, yo pongo aquí CPD, no sé, tiene que, ojalá aprender ahí cómo manejarse, cómo navegar por los pasillos de un supermercado, de una tienda, ir escaneando y ojalá ser lo más automatizado todo posible, ¿cierto? Hay otros ejemplos de automatización. Cuando uno habla de drones y de vehículos autónomos, hay ejemplos como este vehículo acuático que se utiliza en Países Bajos, por ejemplo, para
limpieza de ríos y canales. La idea es que uno lo ponga ahí y funcione completamente autónomo, que yo no tenga que poner gente, digamos, que esté enlenteciendo, haciendo menos eficiente esa tarea. Sin embargo, hay otros sistemas de inteligencia artificial donde el foco está directamente en la interacción con seres humanos. Entonces, esta slide que saco aquí la saqué de un panel que hubo en la conferencia IEEE de Information Visualization del 2017, donde se hablaba de la relación entre Machine Learning, o aprendizaje automático, y visualización. Hace más o menos una década había una especie de pelea, como que, ¿qué es mejor para hacer, por ejemplo, analítica visual? ¿Automatizar o mejorar, digamos, elementos y herramientas visuales para que el analista haga el trabajo? Entonces, en el pasado había como una suerte de pelea, y en el presente, la verdad es que hay una interacción y que es bastante amigable. Hay sistemas que, por un lado, hacen un preprocesamiento, incluso algunos en online, que tiene componentes de inteligencia artificial y que también tiene componentes humanos, interfaces de usuario, donde tiene que haber aspectos de psicología cognitiva, pero donde ya ahora hay una mayor especialización. Cuando uno habla de HCI, o interacción humano-computador, uno habla en realidad de interacción de seres humanos con sistemas tecnológicos, pero cuando esos sistemas tecnológicos tienen componentes de inteligencia artificial que involucran aprendizaje y que involucran interacción de diferente tipo, hay aspectos que ya no los cubre solamente HCI. Tienen que ser cubiertos por expertos y por ramas que tienen componentes de inteligencia artificial, donde hay conocimiento bien específico, y también por aspectos que tienen que ver con interacción y con psicología cognitiva. Entonces, probablemente esta simbiosis va a ir creciendo, o sea, haciendo más fuerte en el futuro, y bueno, ahí hay una predicción del futuro, que esto puede ser un poquito complicado. Si vieron la película Hair, quizás entiendan un poco a qué se podría referir esa idea de futuro, y que realmente está incluso presente ahora bastante más de lo que nos esperamos. Ahora, ¿a qué me refiero entonces? Que cuando uno entonces desarrolla sistemas, tecnología, investigación, con inteligencia artificial con el foco en los seres humanos, no nos basta con desarrollar tecnología y probarla mostrando, por ejemplo, que en un dataset como el ImageNet tengo un rendimiento del 99,9%. Tengo que ahora estudiar además con seres humanos. Entonces, esto hace más compleja la investigación. Ya, la verdad que algunas personas creen que cuando uno toma un sistema que ya está hecho y lo estudio con personas, es como para evitar hacer la parte compleja que es diseñar el algoritmo. Y la verdad que simplemente incluso tomar un sistema que ya está hecho de IA, un método, y estudiarlo con seres humanos es probablemente toma más tiempo, es más costoso. Y les quiero contar un poquito de la experiencia que hemos tenido con nuestra propia investigación, para que vean esta relación que es muy fuerte con inteligencia artificial, con investigar y desarrollar métodos, tecnologías de aprendizaje, pero después también hacer el pipeline completo para poder llevar a una tecnología donde yo después voy a interactuar con seres humanos. Entonces, ¿qué ejemplos hay de tecnología donde uno, o de sistemas donde uno usa interacción entre personas y máquinas? No sé si alguien acá hay varios estudiantes que han tomado cursos conmigo, me pueden mencionar algunos. Puedo repetir la pregunta. Si es que alguien puede mencionar, ya sea acá en el chat, o puede abrir su micrófono y contarnos qué sistemas conocen ustedes donde hay una interacción muy fuerte entre seres humanos y tecnología de inteligencia artificial. Bueno, un ejemplo podría ser los sistemas recomendadores, Por ejemplo, donde, claro, ¿cierto? ¿Mm? o sea, donde el usuario le da un feedback al sistema de sus preferencias personales y el sistema tiene que adaptarse a esas preferencias y dar recomendaciones personalizadas. Claro, sí. Gracias, Pablo. Efectivamente, ese es un sistema donde
el puro algoritmo de IA, o sea, por mucho que lo hayas testeado en un servidor con un dataset offline, después para ponerlo en producción tiene que interactuar con personas y tienes que además evaluar esa interacción con las personas porque después el feedback lo da el usuario, ¿cierto? Acá Matías Sepúlveda en el chat menciona un chatbot también, ¿cierto? Un chatbot tiene que haber una interacción, el usuario quiere cumplir una tarea. Un ejemplo clásico es alguien que quiere agendar una cita en el médico. Entonces, va, por ejemplo, le dicen, mira, te puedes agendar en este WhatsApp. Uno se mete al WhatsApp y dice, quiero una hora al médico, y te dicen, ya, mira, hay una hora disponible aquí o acá, confirma. Y después te llega una confirmación de esa, y te dicen, va a venir. Muchas veces, no sé si les ha pasado, han tenido que ir al médico, les llega un correo electrónico, un mensaje por SMS o WhatsApp y le dice, confirma que viene. Y eso actualmente hay chatbots. Por ejemplo, el profesor Jorge Pérez, que tiene esta empresa que se llama Cero AI, profesor de la Universidad de Chile, pero que trabaja en el proyecto del IMFD, él está dedicado en este momento digamos, hacer un servicio de esa tecnología y que tiene su complejidad, porque hay que, por supuesto, entender bien cómo la persona interactúa con este modelo que está por detrás, que está intentando comprender la intención que tiene el usuario. Y él, quiero comentar un ejemplo que en una reunión así informal me mencionó hace unos días. Dijo, mira, el sistema ya es bastante inteligente y puede entender cuando una persona va a confirmar o no, incluso diciendo otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, señor, tiene una reunión, una cita mañana con el doctor tanto a las 9. ¿Va a venir o no? La persona dice sí, pero a veces te dice, estoy ocupado. ¿Qué quiere decir estoy ocupado? ¿Quiere decir que va a venir o no? Hay que lidiar con esa interacción. Incluso me dijo, además hay que manejarlo a nivel de distintas como opciones, incluso algunos que tienen como un componente social. Por ejemplo, si una persona, da un ejemplo ahí que decía, tiene reunión, o sea, tiene cita mañana con el doctor a esta hora, ¿viene? Y la persona respondía, estoy en Europa. ¿Qué quiere decir estoy en Europa? Bueno, estoy en Europa, nosotros todos entendemos eso, anda de viaje, por otro lado no va a poder venir a la cita. Pero el sistema, si no tiene, digamos, entrenada esa parte o no la está manejando con alguna regla o con alguna base de conocimiento que le da a entender qué significa eso, no puede operar simplemente. Se puede equivocar y decir, ah, ya, bueno, va a venir, y resulta que después hay un problema ahí en la tarea y en el sistema. Bien. Pero bueno, acá entonces Pablo mencionó sistemas que usamos todos los días, como Netflix o Spotify, que nos dan recomendaciones, sugerencias, pero además esta interacción ahora se está volviendo incluso más compleja, porque la interacción que puede ser a través simplemente de clics en dispositivos como Alexa de Amazon o Google Home, ahora además son conversacionales. Entonces, de pronto también se dan situaciones en las cuales la interacción tiene un componente bien importante. Yo podría quizás iniciar una interacción a través del celular, pero después voy saliendo y ya no puedo escribir y continúo pero hablando. Y quizás podría haber iniciado, por ejemplo, una transacción a través de la web y después cuando continúo quiero que esa sesión continúe a través de una app y continúa la transacción por acá. Entonces, además se va complejizando la interacción, pero está esta relación entre un sistema por detrás que tiene inteligencia artificial y una relación que es de interacción entre el usuario y la máquina. ¿Bien? Entonces, uno podría pensar que cuando está hablando de inteligencia artificial centrada en humanos, se trata esto de investigar sobre sesgos y discriminación en sistemas de IA. Y hay ejemplos muy, digamos, patentes y visibles en los últimos años, ¿cierto? No sé si todos han visto ya, pero esperaría que lo hayan visto, y si no, vean el documental Coded Bias, ¿ya? O sesgo codificado, donde aparece, dentro de diferentes personas, aparece la investigadora del MIT, Joy Bolamwini,
y ella investiga sistemas de reconocimiento facial. Y en particular, ella quiere probar una API, y cuando ella pone su cara frente a la cámara, ve que no la reconoce. ¿Ya? Ella es afroamericana y tiene tez oscura de su piel. Pero cuando se pone una máscara blanca, el sistema reconoce que hay una cara. Entonces, ella ve aquí un concepto en el cual el sistema no tiene el mismo rendimiento, no tiene el mismo performance, dependiendo de si, en este caso, ella tiene la piel oscura. Entonces, inicia esta investigación que después se ve plasmada en un proyecto que se llama Gender Shades, y donde ella mostró que diferentes sistemas de reconocimiento facial, aquí aparecen 3, si es que uno cambiaba la persona que lo usaba. Por ejemplo, usaba una persona, un hombre de piel oscura, una mujer de piel oscura, un hombre de piel clara y una mujer de piel clara, el rendimiento del algoritmo era considerablemente grande. Y en particular en las mujeres con piel oscura. Ya llegaba hasta 65% de accuracy, comparado con 99% en el caso de los hombres de piel clara. Entonces, uno podría pensar que hacer Human-Centered AI se trata particularmente de esto, de evitar los sesgos, de evitar discriminación, de hacer que estos sistemas tengan componentes humanos, y sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con keywords que ustedes probablemente leen y se encuentran en papers y en muchos artículos en la actualidad, como bias, que es sesgo en inglés, discriminación, fairness o justicia, ya, ecuanimidad, accountability, que accountability es una palabra que es difícil traducir al español, pero que tiene un concepto de responsabilidad, ¿ya? Y de explicabilidad, o sea, de dar respuesta cuando alguien, por ejemplo, hace alguna acción, y también de transparencia, que sabemos que es un problema en el caso de, particularmente de Deep Learning, con modelos y sistemas que cada vez crecen más en número de parámetros. Por ejemplo, el modelo, todos los modelos que usamos casi de Deep Learning, de redes convolucionales, tienen millones de parámetros, pero modelos generativos como el GPT-3 de texto, modelos de lenguaje, tienen miles de millones de parámetros. Entonces, cuando este sistema genera un texto o codifica un texto y después uno lo usa para clasificar, ¿cómo explicamos al usuario cómo se hizo esa clasificación o cómo se genera un texto? La verdad que es casi imposible, por lo menos con las explicaciones típicas que uno diría, se activó esta neurona o se activó, digamos, este camino acá dentro de la red. Pero mi propósito es decirles que no es de eso solamente de lo que se trata Human-Centric AI, y no es solamente eso de lo que se trata el grupo Hades, ¿ya? Les voy a leer el extracto que aparece en la página del sitio. Así como las tecnologías de IA progresan, desde aplicaciones que tienen que ver principalmente máquinas, ¿ya? O sea, interacción entre sistemas de software y máquinas, a sistemas que interactúan, de IA, que interactúan con humanos, hay una necesidad de investigar esa interacción. Es decir, me estoy moviendo para el lado de HCI, pero de HCI donde el computer en la interacción humano-computador es un computador con capacidades inteligentes, o bueno, tratando de ser inteligente, ¿cierto? Y entonces la idea acá es de investigar esa interacción para desarrollar sistemas de IA que amplifican el rendimiento humano en diferentes tareas, pero con un foco claro en los humanos, o sea que tienen que ser efectivos, justos, tienen que ser responsables y transparentes. Pero acá el foco está en los seres humanos y en mejorar el rendimiento en tareas, y además amplificar las capacidades humanas, ¿ya? Un muy buen ejemplo es simplemente Google, ¿ya? Google hace que nosotros ya no tengamos que memorizar un montón de cosas y simplemente las buscamos. Podríamos decir que eso está, no sé, teniendo un daño cognitivo en las personas. Algunos podrían esgrimir eso, como que somos menos inteligentes o estamos, digamos, usando menos nuestra capacidad de memorizar, por ejemplo, practicarla. Pero por otro lado nos da mucha eficiencia. Hay muchas cosas que ya nosotros ahora podemos dedicarnos a otras tareas, dado que sabemos que esa información la podemos buscar en Google.
Y ese es un solo ejemplo relacionado también con cuando uno hace compras. Uno puede usar un sistema de recomendación que hace sugerencias, y en muchas tareas que en el pasado esperábamos que simplemente la hicieran seres humanos, ahora creemos que pueden ser automatizadas o apoyadas en el caso de tareas críticas donde creemos nosotros que tiene que haber un ser humano, pero pueden ser fuertemente apoyadas por tecnología de IA. Entonces, en el logo de Havis, aquí, disculpen, pero voy a hacer este paréntesis con diseño, nosotros quisimos reflejar esto. Y lo quisimos reflejar en un logo que está parcialmente inspirado en Siri, en este logo circular, pero que tiene, digamos, dos componentes que para nosotros son importantes. Esta simbiosis entre la parte sintética, artificial, y la parte orgánica y del ser humano. Entonces los colores fríos en el logo representan lo sintético, lo artificial, y los colores cálidos representan lo orgánico, y el logo entonces trata de mostrarte como una cara, pero como con una especie de simbiosis con la parte artificial y de tecnología. Bien. Y entonces, así es como llegamos a nuestra página y digamos, para que no tengan que leer todo eso, básicamente ese es nuestro interés. Nuestro interés es, por supuesto, investigar en justicia, accountability, transparency, pero con el objetivo de desarrollar sistemas que permitan amplificar las habilidades humanas, ¿ya? O el rendimiento en algunas tareas. Entonces, ¿quiénes somos? Actualmente hay 5 estudiantes de doctorado que son también parte del IA Lab. De hecho, varios de ellos se sientan ahí en el IA Lab, bueno, y no se están sentando mucho últimamente por la pandemia y porque algunos ya tienen familia y se les hace un poco difícil, pero está Andrés Carballo, que está pronto a terminar, y que ha trabajado por un lado, en desarrollar sistemas que tienen que ver con Active Learning, con mejorar el rendimiento de médicos al revisar literatura y evidencia médica, y después también estudiar cómo hacer esta interacción para que los médicos se demoren menos tiempo en revisar la literatura y después, por ejemplo, tener los mejores tratamientos o diagnósticos para algo como la pandemia del COVID-19. Manuela Garretón, ella es profesora de diseño, de la Escuela de Diseño, y está trabajando en visualización de información, en la relación entre visualización y políticas públicas. Pablo Mesina, que hizo el magíster y ahora está haciendo el doctorado, ya les voy a contar un poco más de qué está haciendo él. Ivania Donoso también fue estudiante de magíster, trabajando en la interacción entre IA y medicina, y ahora también viendo eso, pero desde un punto de vista de una investigación un poco mayor. Y una estudiante que llega ahora en marzo, que se llama Tamara Quiroga, que va a trabajar en uno de los proyectos relacionados con inteligencia artificial y medicina, que les voy a contar a continuación. Dentro de los estudiantes de magíster hay varios que están ya cerca de graduarse: Daniela Flores, Pablo Pino y Isidora Palma, y otros que están partiendo, como Ricardo Schilling, Gregory Schuit, Jorge Pérez y Álvaro Labarca. Áreas en las que nosotros hacemos investigación: bueno, sistemas de recomendación e interfaces de usuario inteligente, inteligencia artificial explicable, inteligencia artificial aplicada al dominio médico. Hemos de alguna forma ido en esa dirección y han aparecido varias oportunidades de financiamiento por ese lado, y también visualización de información para que apoye toda la investigación que estamos haciendo en esta línea. Bueno, ustedes saben que yo dicto el curso de recomendación, de sistemas de recomendación, tanto en el doctorado y en el magíster de ciencias de la ingeniería. También lo hago en el magíster en inteligencia artificial, en un diplomado, y la verdad es que he estado trabajando en la intersección de lo que es algoritmos de recomendación con las interfaces de usuario. Entonces, estos son sistemas que han combinado la parte visual de interacción, y donde hemos hecho investigación con distintos estudiantes en esta intersección entre HCI, interacción humano-computador, e inteligencia artificial. Pero quería destacar algunos ejemplos de investigación para que se vea esta relación de por qué también nosotros estamos interesados, por supuesto, yo también a algunos de los estudiantes que les mencioné, les digo que vengan a las reuniones del IA Lab, porque su foco tiene más que ver con la parte del algoritmo,
con los modelos y teorías y nociones de aprendizaje, y otros estudiantes que están en el mismo proyecto de repente tienen que ver un poco más con la parte de HCI, pero yo en particular creo que tienen que haber profesionales que sepan las dos cosas. Es como en el desarrollo de software que uno a veces quiere un full stack developer. Tiene que saber backend y frontend. Se puede especializar un poco en uno, pero tiene que saber las dos cosas. En mi caso, para la investigación que yo realizo, es importante que sepan muy bien, tengan muy buenos fundamentos en algoritmos, en sistemas de IA y también en la parte de HCI y cómo evaluarla. Y cómo después lograr esta interacción para que después personas puedan ocupar estos sistemas y digamos, funcionen bien, ¿cierto? Entonces, quería destacar este proyecto en el cual nosotros desarrollamos un sistema que hace recomendaciones a personas de obras de arte, pinturas particularmente. Aquí nos asociamos con una empresa en Estados Unidos que se llama YouGallery. Ellos venden arte y no arte digital, sino que pintura de normalmente pintores jóvenes que no tienen, digamos, los medios para hacer su propio sitio web, pero que sí tienen, digamos, mucho talento en el arte que están realizando. Entonces este sitio recibe esas pinturas, le saca fotos de muy buena calidad y después las pone a disposición en su sitio web. Esto lo empezamos más o menos el año 2016 o 17 y justo por esa época ya el grupo ahí de Álvaro estaba metido como en Deep Learning para sistemas visuales y apareció esta colaboración. Entonces, por un lado, aquí hubieron dos estudiantes principalmente, Pablo Mesina, que estuvo desarrollando CuratorNet, que es una red neuronal especialmente desarrollada para recomendar arte visual. Entonces, que habían componentes, como pueden ver acá, de una red ResNet que codifica visualmente las imágenes, pero después el algoritmo tiene que usar Contrastive Learning para poder aprender a acercar las imágenes que le pueden gustar a los usuarios y alejar las que no les pueden gustar. En este proyecto trabajó mucha otra gente, ¿eh? También trabajó Felipe del Río, Manuel Cartagena, Patricio Cerda, que no está presente acá, y también después en algunas extensiones de este proyecto Antonio Osa. Pero también había un componente que era después con los usuarios. ¿Ya? Una vez que este algoritmo lo entrenamos, vimos que funcionaba bien con un dataset, la gente le van a gustar estas recomendaciones o no, eso también hay que investigarlo. Entonces, ahí apareció Vicente Domínguez, que él estudió cómo hacer crowdsourcing con Amazon Mechanical Turk y cómo entonces hacer un estudio, diseñar un estudio que nos permite evaluar, por un lado, si es que este algoritmo iba a dar una buena experiencia a los usuarios y qué cosas de este algoritmo iba a dar esa buena experiencia. El hecho de que tuviera recomendaciones, digamos, familiares para el usuario, que fueran diversas, que el usuario pudiera entender, que pudiera explicarse, que pudiera interpretar por qué la recomendación era buena. Entonces, aquí habían tres componentes. Por un lado, el desarrollo, implementación y evaluación del algoritmo de inteligencia artificial, la red neuronal principalmente que desarrolló Pablo Mesina. Después había un diseño del experimento, porque esta parte toma mucho tiempo. No es cosa de hacer un sistema, una página y se la pasa a usuario. Eso puede, por defecto, fallar. No te permite, digamos, evaluar lo que realmente quieres evaluar. Esto es igual que una vacuna. Yo tengo que tener un grupo de control al cual yo le doy un placebo, otro grupo al cual le aplico la vacuna y después veo si es que hay diferencia entre esos dos grupos. Pero tengo que diseñar esta estrategia de forma que los usuarios entren a una interfaz y después a otra, o un grupo entre a una interfaz y otro grupo a otra interfaz. Tengo que diseñar los cuestionarios para preguntar exactamente qué van a hacer y correlacionarlo con las formas de interacción. Cuando el usuario hace clic, cuánto rato usa en la página, dónde está poniendo atención, me refiero al usuario, no el modelo de Deep Learning de atención. Y todo esto entonces es componente que después meterlos en un diseño, que uno tiene que pasar después por un comité de ética, hacer el estudio, reclutar a los usuarios, y finalmente cuando uno tiene los datos, analizarlos y sacar conclusiones. Y esas conclusiones normalmente uno las define con otros modelos estadísticos, en este caso usamos un Structural Equation Model, que nos permite entender que la satisfacción no es solamente efecto
de la calidad de las recomendaciones por el algoritmo, sino que algunos aspectos que tienen que ver con el usuario, por ejemplo, su género o la experiencia previa que tiene, digamos, con arte, si es que tomó clases de arte, la sensación de esfuerzo, de percepción de comprensión de las recomendaciones, si es que confía en el sistema o no. Y estos conceptos no pueden ser evaluados fácilmente, tienen que ser evaluados como constructos. Entonces hay un componente acá de psicología, de creación de encuestas y de llevar a cabo estudios de usuario que tiene que ir conectado muy bien con el algoritmo de inteligencia artificial validado ya y el cual yo pude desarrollar. Entonces, este ejemplo que les estoy mostrando acá es para dar a entender que hacer investigación que conecte inteligencia artificial y interacción humano-computador es difícil. Toma tiempo. Estas son investigaciones que terminan haciendo que los estudiantes de magíster o doctorado se puedan pasar un año, donde un semestre solamente diseñar la investigación, el estudio, desarrollar el sistema y una componente de ingeniería de software, testearlo, pilotearlo, recién llevarlo a cabo, y bueno, por supuesto tiene que haber un algoritmo de IA por detrás, y después analizar los resultados para poder publicar y después hacer transferencias, ya sea a través de consultoría, de implementación de sistemas, patentes, etc. ¿Okay? Entonces, otros ejemplos de investigación que hemos desarrollado en esta idea de poder amplificar, digamos, las capacidades humanas, armamos un pequeño laboratorio con el profesor Rodrigo Cádiz de Ingeniería Eléctrica y del Instituto de Música, en el cual queremos apoyar a artistas en el proceso de creación musical. Entonces, Manuel Cartagena particularmente defendió el año pasado un modelo basado en GANs condicionales, y donde el artista, el músico, podía definir, por ejemplo, un estilo. Me gustaría tener una melodía base, y esa melodía que esté inspirada, por ejemplo, en Mozart o en Debussy, o en algún otro pianista, en este caso, en base a su dataset, y en algunos casos también me gustaría que la genere así aleatoriamente, o que la genere pero partiendo con este, terminando con esta otra, una especie de interpolación. Y en base a eso lo conectamos después con un generador visual, hicimos un video, esto lo presentamos en un seminario del Ministerio de Arte y Cultura, y donde nos interesa particularmente, entonces, poder apoyar la creación artística, ya sea visual, auditiva, creativa también en cuanto al texto. Entonces aquí no solamente hay componentes digamos, de inteligencia artificial aplicado a discriminación, a sesgo, sino que también hay aspectos de creación artística. En cuanto a salud, trabajamos con el doctor Gabriel Rada. Tuvieron de un año para otro, con producto del COVID, un aumento gigantesco de la cantidad de papers que tenían que revisar para ver qué drogas, qué vacunas, qué tratamientos, qué diagnósticos eran los adecuados para después tomar decisiones en políticas públicas. Entonces, con Andrés Carballo desarrollamos un sistema que les permitía clasificar los documentos, facilitar la revisión, pero después con Hernán Valdivieso y Vania Donoso, la idea fue diseñar un estudio para ver cómo presentar mejor esa evidencia en base a la visualización. Otro proyecto en el cual ahora tenemos un equipo bastante grande, y esto va a tomar una buena cantidad de años, pero lo bueno es que tenemos financiamiento de CENIA y también del Instituto Milenio iHealth, de imágenes médicas, y que es, digamos, con el Departamento de Ingeniería Eléctrica igual, y Ingeniería Biológica y Médica. La idea es generar reportes radiológicos a partir de imágenes. Actualmente estamos en los inicios tomando rayos X. Pablo Pino va a presentar su tesis a comienzos de marzo, porque ya terminó, presentó un paper, hizo una investigación muy interesante. Pablo Mesina acaba de defender su propuesta y está con un método en el cual quiere usar nociones de Visual Question Answering para generar estos reportes, y hay una colaboración interdisciplinaria con medicina. Aquí aparece también la doctora Cecilia Besa, que es radióloga y es parte también de este proyecto que les mencioné. Y también hay un equipo de estudiantes de magíster y de pregrado que van a trabajar en esta área.
y repito, donde hay un componente muy fuerte de algoritmos de IA, pero también la interacción con los médicos para que, digamos, el pipeline completo funcione. En cuanto a visualización, tenemos también un grupo que en este caso estoy presentando acá a Manuela Garretón, que está trabajando en temas de visualización asociados a cómo pueden impactar toma de decisiones en políticas públicas. Lucas Svikarovich, que su trabajo se presentó el año pasado en la conferencia Eurovis en cuanto a interactividad y a cómo usar estos modelos para después hacer comparaciones interactivas. Y un aspecto que ha estado trabajando Hernán Valdivieso, que defendió su tesis hace 2 semanas, pero que vamos a seguir trabajando, que es cuestionar un poquito más cuando a veces usamos una biblioteca. Muchos de ustedes, por ejemplo, usan Shap o Lime, y el sistema te dice, mira, la explicación es con esto y te muestra unos colores, y uno asume que es la forma como óptima de presentar una explicación. Y nosotros con, digamos, investigación que viene del área de visualización de información y de psicología cognitiva, queremos estudiar si es que hay formas mejores de visualizar las explicaciones y de hacer la interacción con la salida que tienen estos modelos de explicabilidad. Bien, estoy justo en el tiempo, me habían dado 45 minutos. Y entonces quería terminar mi presentación diciendo que la idea de este grupo HAPES, entonces, es efectivamente poder darle un componente centrado en personas donde digamos, el estudio de la discriminación, el bias, fairness, accountability, transparency son claves, son muy importantes, pero son importantes en la medida en que ayuden a amplificar el rendimiento humano de diferentes tareas. Y ese es el foco que tenemos como grupo y con el cual queremos contribuir a CENIA, al IA Lab, y bueno, y también a la divulgación y formación que hay en general en Chile y en Latinoamérica. ¿Bien? Eso es todo. Muchas gracias, Denis. Muy buena tu presentación. Para mantener un orden, vamos a, quien quiera realizar alguna consulta o duda, pueda levantar la mano digital por Zoom y le vamos dando el pase. Así que si hay dudas, consultas. Puedo partir yo quizás, pensando en esta interacción humano-computador. ¿Cómo lo ves tú más ligado hacia al robot mismo, hacia algo más físico, no tanto pensando en algún agente o en algún software? ¿Hay una buena interacción en este sentido? ¿Se pueden lograr buenos ejemplos de esto? Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que yo he trabajado muy poco en eso, pero sé que es un área dentro de la interacción de tecnologías de inteligencia artificial con humanos que es muy importante. ¿Ya? El ejemplo, uno de los ejemplos que a uno se le viene a la mente más rápido son los vehículos autónomos. Eh, Tesla en la actualidad ya tiene vehículos que la gente suelta el volante en Silicon Valley y se van por una autopista y se van texteando, no sé, ahí mandando correo y después vuelven a tomar el control. Y el sistema tiene que ser lo suficientemente bueno para en algún momento decirle a la persona, oye, esta parte no la puedo abordar, tenéis que agarrar tú el volante. Y si bien hay pocos, han habido casos de muertes por eso. El sistema le trató de advertir a la persona, oye, aquí hay una punta de diamante y aquí no sé para dónde irme, y chocó y murió la persona. ¿Ya? Entonces, ahí es un caso crítico, ¿cierto? Pero ahí hay un caso en el cual hay un libro muy bueno que se llama Deep Medicine, que es de Eric Topol, del doctor Eric Topol, y que él tiene una comprensión muy buena tanto de la parte médica como de la parte de inteligencia artificial, y donde presenta que la automatización no es 0-1. ¿Ya? No es que pasamos de vehículos completamente manejados por ser humano a vehículos completamente autónomos. Hay un espectro. Y en ese espectro yo creo que uno tiene que manejarse de forma que el humano en algunos casos tenga más control y la interacción permita que el humano, por un lado, confíe en la tecnología, pero sepa cuándo no va a funcionar. Y el problema que tenemos como seres humanos, y aquí ya está la componente de ciencia cognitiva, y por lo cual es muy importante en el CENIA,
tenemos investigación en el área de neurociencia, donde está Marcela Opeña y también un doctor de la Universidad de Chile que trabaja en neurociencia, porque no es trivial entender cómo nosotros como seres humanos nos comportamos con la tecnología. Hay casos en los cuales no van a haber situaciones graves, pero hay otros en los cuales sí, porque el sistema funciona de una manera y el ser humano dice, esta cuestión ya funciona, así que lo dejo. Y cuándo entrar y dónde entrar, ¿cierto? Pero también está el otro lado, que a veces, y esto es por un estudio que leí hace muy poco en un journal, donde se mostraba que ellos manipulaban en un sistema clasificador cuánto se estaba equivocando el sistema, o sea, la tasa de error pasaba de ser del casi 0%, le iban aumentando de a poco, iban diciendo a los usuarios, ¿cuándo crees tú que tenéis que tomar el control? Y también, previamente a los usuarios, les medían cuál era su tasa de rendimiento en la tarea. Y lo que normalmente pasaba es que el usuario no confiaba en la tecnología y entonces tomaba el control antes de lo que debería haberlo tomado. O sea, el usuario pensaba, no, esta cuestión se está equivocando mucho, así que ahora yo voy a tomar el control en la tarea, pero resulta que en ese momento la tasa de error del sistema era del, no sé, cerca del 30%, y el usuario tenía una tasa de error del 40%. Entonces, ¿cuándo hacer el switch o cuándo hacer la interacción, tomando en cuenta los sesgos cognitivos, tomando en cuenta el rendimiento, la forma también en que se tiene que comunicar y cuándo el equipo, es algo que está todavía en estudio. Y lo último que quería decir, que a mí me parece muy, muy interesante, es que vi unos prototipos hace un par de años en una conferencia sobre si tú, supongamos que ahora sacamos todos los autos y son todos vehículos autónomos. Cuando uno va a cruzar la calle y se enfrenta al paso de cebra, ¿qué hace uno? Por lo menos yo, y lo veo mucha gente también cuando yo manejo, uno mira al conductor. Y uno cacha, si es que me miró el conductor, se dio cuenta, cruzo. Y cuando uno mira al conductor y el conductor no ve que está mirando para otro lado, a pesar que uno sabe que tiene el paso de cebra y que tiene el derecho a cruzar, uno dice, no, mejor no cruzo porque parece que no me está viendo esta persona. ¿Cómo haces eso con un vehículo autónomo? Y BMW tenía unos prototipos en los cuales ponían una cara, literalmente en el windshield, ahí en el parabrisas, o ponían otras cosas, o incluso en la patente ponían algunas cuestiones ahí con una especie de pantalla. Y lo que funcionaba mejor era que el vehículo, en la patente, pusiera un disco pare o pusiera una cosa como continuar. Entonces, a veces uno cree que la mejor forma de mejorar la interacción o de hacer la interacción con el robot es imitar a un humano. Y a veces no es lo mejor. La forma más eficiente es que el robot tenga una interacción de tipo robótica. Y uno la va a entender mejor que cuando uno interactúa con un humano. Disculpa, hay dos preguntas acá de Cristian Ulloa y de Tomás Baxter. Sí, gracias, Cristian. Hola, por acá les saludo. Hola, Cristian. La cámara, mucho gusto. Mira, me encontré con esta charla ahí en LinkedIn. Ahí yo conozco a Jorge, un tema de compañero de magíster hace un par de años atrás. Y me encontré ahí con esta charla en LinkedIn, así que me uní ahí un poco de mirón, digamos, para ver. Así que súper interesante el tema. Yo trabajo en el área de salud, principalmente en temas de sistemas de imagenología, todo lo que son plataformas, digamos, de análisis de imágenes, y básicamente tengo dos preguntas. Tú comentabas sobre el tema del tiempo que toma, ¿no es cierto?, llevar toda la investigación, hacer todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, por el lado académico para llegar a generar estos modelos y que permitan, digamos, darle algún provecho, ¿no es cierto?, a la sociedad, digamos, en cierta forma. Entonces, la pregunta es, ¿se ha estado pensando en un poco reducir estos tiempos, o si hay alguna forma de reducir estos tiempos? Porque cuando se hablan de plazo de a lo mejor 1 año, 2 años para llegar a tener un producto, digamos, final, la pandemia, digamos, de cierta forma nos enseñó de que hay muchas cosas que se van a tener que acelerar, sí o sí, en cierta forma. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con, yo vengo un poco del lado de la industria, ¿no es cierto?, de los negocios propiamente tal. Entonces, ¿qué tanta vinculación hoy día acá se ve en Chile con respecto al apoyo del sector privado para financiar estos temas de investigación?
la compañía por la que yo trabajo, una compañía, digamos, una multinacional que en Bélgica, en el país donde tiene su casa matriz, está haciendo iniciativas de investigación y todos los temas que tienen que ver con análisis de imágenes para todo lo que es tema de análisis de imágenes médicas. Pero acá en Chile, ¿en qué situación estamos? Esas son las dos preguntas. Gracias. Sí, gracias, Cristian. Te respondo primero la segunda pregunta, que es más rápido. De hecho, el proyecto Senia, que lo financiaron a fines del año pasado y ya empezó a operar desde enero de este año, justamente tiene como objetivo que haya una mejor relación entre industria y investigación. Y dentro del proyecto Senia tenemos 11 colaboradores que son industriales, y la idea entonces es que la investigación vaya directamente hacia una labor de transferencia. ¿Ya? No es solamente un proyecto de investigación. Y la idea no es solamente quedarse con esos colaboradores, pueden sumarse colaboradores en el futuro, y también a través de otras iniciativas podemos de repente hacer un proyecto, no sé, Fondef o Corfo, y entonces la idea de Senia justamente es que mejores esa relación entre industria e investigación de diferentes formas. Y con respecto a tu primera pregunta, súper buena tu pregunta, porque efectivamente cuando uno piensa en el desarrollo de vacunas, yo alguna vez fui a una charla sobre medicamentos y mencionaban que un medicamento se puede tomar normalmente 10 a 15 años en salir al mercado, fácilmente. Entre que desarrollan el componente activo, después generan, no sé, el medicamento, lo prueban de distintas maneras, con simulaciones, con animales, con personas, hasta que sale al mercado. Y ahora no podíamos esperar 15 años para que salga la siguiente vacuna. Entonces, si es que se hizo eso en la parte biológica, ¿cómo pensar en esta relación acá con seres humanos? Una cosa que se ha estado haciendo en sistemas de recomendación, al menos, es simular el comportamiento de personas en sitios web, por ejemplo, o en diferentes sistemas, de manera que se acelere el proceso que yo mencioné, en el cual uno diseña un estudio, lo lleva a cabo con usuarios. Esa es la parte lenta, reclutar personas, diseñar bien un estudio, sacar conclusiones de eso. Se puede acelerar si es que uno, además de hacer que el sistema, uno el algoritmo lo pruebe con un dataset offline, como ImageNet o algo parecido de recomendación, uno puede simular comportamiento, entonces puede después llevar a cabo estudios más pequeños, más específicos. Así que en esto de aprender a simular comunidades y aprender a simular comportamiento de seres humanos para hacer simulación, y conectar esto más con reinforcement learning, por ejemplo, con otras técnicas, hay un avance importante en esa línea, y probablemente mucha más investigación en esa área para acelerar esa transferencia que tú mencionas. Pero súper buena tu acotación. Tomás. Sí, hola, mucho gusto. Bueno, primero, gracias por la charla. Esto es un tema, creo que de los más interesantes que puede haber dentro del campo de la IA. Y mi pregunta es un poco ligada hacia quizás las humanidades. Este es un campo que se preocupa de interactuar con personas, y hay campos del saber, con la psicología que mencionaste harto, que estudian al ser humano desde mucho antes. Entonces, ¿cómo se puede integrar, por ejemplo, la filosofía, la psicología, y armar grupos multidisciplinarios? Porque siento que todavía hay como una distancia en los equipos, o sea, como que está investigadores, ingenieros tratando de hacer aplicaciones hacia el humano, y sería bueno quizás ver una simbiosis entre humanidades y tecnología, que son como hasta el momento dos mundos bien separados. ¿Cómo ves eso? Si crees que puede ser beneficioso, Sí, ¿cómo avanzar mira, para allá? no, comparto completamente tu opinión. Ahora, en el área que yo trabajo, si bien, claro, cuando tú ves la implementación la hacen ingenieros, hay una relación bien fuerte con las humanidades. Por ejemplo, cuando uno, ya una vez que tiene un algoritmo, lo quiere testear, empresas como Spotify, Netflix, tienen también expertos en UX, y los expertos en UX no solamente son diseñadores, también son psicólogos normalmente, y ellos plantean ciertas hipótesis, o sea, ayudan a definir el producto en el fondo, y les mencionan, mira, las personas ante este tipo de estímulo visual o auditivo
normalmente funcionarían de esta forma, entonces hay un feedback y hay una integración. Ahora, en la academia, uno quizás esperaría que fuera mayor, porque justamente no están como las restricciones y hay incluso un empuje por la interdisciplina. Pero es cierto que cuando uno conversa entre, no sé, un ingeniero y alguien que es como del área más como cuantitativa, por ejemplo, ciencias sociales, pero economía, de repente como que uno se puede comunicar así como en ecuaciones de alguna forma. Y después la distancia entre ya un ingeniero y conversar con un antropólogo, a veces puede ser más grande para hacer investigación y para entenderse. Entonces, de pronto, tratar de como facilitar la formación en interdisciplina y entre áreas bien diversas, puede tener, digamos, ese valor de poder abordar preguntas más complejas. En el fondo ese es el gran problema, porque varios de los institutos milenios, de los proyectos que hemos formado, en los cuales hemos integrado gente de diferentes áreas, es porque vemos que las preguntas difíciles del área, por ejemplo, preguntas difíciles en recomendación, ya todas las redes sociales tienen sistemas recomendadores. ¿Impacta esto realmente en las democracias? Ahí, para responder esa pregunta, tienes que juntarte con periodistas, con gente de ciencia política, con sociólogos. No la pueden responder solamente ingenieros, ¿ya? Y después las decisiones que hay que tomar a nivel de sistema también tienen que ser tomadas en conjunto con conversaciones con humanidades. Yo hace poco estuve trabajando en un proyecto con un profesor que era no sé, él era de arquitectura, pero estaba más bien en el área de diseño instruccional. Y ahí lo que él estaba abordando, en lo cual yo colaboré, era en cómo un sistema recomendador impacta la identidad. Yo pensaba, cuando él me mencionó esto, vaya, ¿cómo podría ser eso un tema de investigación? Me dijo, bueno, es que hay un par de investigaciones que indican que hay gente que cuando le llegan las recomendaciones dicen, estas recomendaciones son malas porque no le achunta a mis preferencias. Pero hay otros que dicen, oye, estas recomendaciones son distintas a lo que yo hubiera esperado. ¿Está este sistema sabiendo algo de mí que yo no sé? Y eso puede afectar tu identidad. Entonces, la idea de este proyecto que hicimos fue pequeño, pero era justamente ver ese impacto y en el cual entonces la relación que a veces uno se lleva al extremo, ¿cierto? Como Elon Musk poniéndote aquí un sensor que te va a leer los pensamientos, pero entre medio hay un montón de tecnologías que ya nos están afectando, en términos de nuestras relaciones de pareja, quién decide con quién estamos o potencialmente con quién nos podemos tener una relación, o el poco tiempo el tiempo que tenemos, que es limitado, por supuesto, cómo finalmente lo dedicamos a ver ciertas películas, ¿cómo se llama? Escuchar cierta música. Yo no creo que haya aquí una conspiración de hacer que la gente tenga que irse para acá, pero sí existen incentivos económicos que hacen que a veces se le bajen la prioridad a cosas que pueden ser importantes en nuestra dimensión humana más completa y que no se están priorizando por diferentes, digamos, roles que tienen las empresas y que de repente no tienen necesariamente que ver con un rol social. Eso es mi opinión así bien general. Jimena. Hola, buenas tardes. Muy interesante lo que hacen en el grupo, Denis, me interesó mucho. Y con respecto al área de salud, mi consulta es la siguiente. En una revisión de literatura que estábamos trabajando con un alumno, vimos que uno de los desafíos es la aceptación social de la incorporación de tecnologías. Por ejemplo, vimos en el tema de diagnóstico de enfermedades pulmonares específicamente. No sé si ustedes han trabajado ese tema, si tienen algún dato, cómo está Chile en comparación, ¿no es cierto?, a la parte extranjera, internacional. Eso por un lado, y el tema del manejo de los datos. No sé si ahí pudieras a lo mejor explicar algo. Gracias. Chuta. Ya, son dos. Está bien complicado. Bueno, el primero, la aceptación social, te refieres a si la gente acepta un sistema en lugar de que un médico, una persona le dé un diagnóstico. Claro, por el lado de las personas y también por el lado del profesional, en este caso el médico. Bueno, ahí hay dos tendencias bien grandes, ¿ya? Una es que ha aumentado muchísimo
la necesidad de exámenes. En este libro que mencioné, Deep Medicine, de Eric Topol, él menciona que solo en Estados Unidos se piden del orden de 60 millones de exámenes de imágenes médicas al año, y eso excede por lejos la capacidad que puede cumplir radiólogos que hay en Estados Unidos. No hay suficientes radiólogos para esos exámenes. Entonces, lo único que te queda es automatizar. Y hay sistemas que automatizan completamente y otros que hacen apoyo a los radiólogos para que en vez de poder hacer 4 informes al día, hagan 100. Entonces, pero es porque tú crees que tiene que haber un ser humano finalmente en la cadena de la toma de decisiones. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con regulación. Hace poco sacó una propuesta a Europa el año pasado de regulación en IA, y justamente va por el lado de que nosotros como seres humanos vamos a tener que decidir. En el fondo, todo se va a poder automatizar. Esa es mi opinión. Pero nosotros vamos a tener que decir, esto lo queremos automatizar como sociedad y esto no. Y aquí tiene que haber un componente humano. Y aquí hay un aspecto ético. Entonces, yo no sé si hay estudios que indiquen aceptación de los pacientes. Lo que sé es que o hay un primer estudio, pero esta es la preliminar, ¿cierto? Que lo hace una organización dirigida por una investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, que estudiaron qué sistemas de IA hay en el servicio público. Y simplemente hicieron un catastro y saben que en tal oficina hay, no sé, usan una regresión logística, igual le llaman sistemas de, o una red neuronal o algo así, pero de ahí a verlo también en el sector privado y a ver la aceptación que tienen las personas de esos sistemas dependiendo del área, como salud, que yo sepa no existe eso. O tampoco sé siquiera si es que está planeado, pero ese es un tema. Y el tema de privacidad, a nivel mundial se está viendo, porque ya hay leyes que protegen privacidad en Europa, la ley GDPR, eso está favoreciendo algunas técnicas de Machine Learning como Federated Learning, donde tú ya no accedes a los datos, sino que quizás alguien entrenó un modelo en un hospital y como tú no puedes acceder a datos de esos pacientes, te comparten el modelo. Por ejemplo, la red neuronal entrenada, y ahí tú la puedes usar para enriquecer tu otra red. Pero cómo tratar los datos, que haya regulación en eso en Chile, que yo sepa todavía no está aprobada una ley que está durmiendo como 10 años en el Congreso. Entonces, en ese sentido está un poco al debe. Salió una regulación, de hecho, en la cual, más bien una política de inteligencia artificial en la cual Álvaro Soto, de hecho, estuvo presente ahí del gobierno, pero la parte de datos también está ahí poco pendiente y que es muy importante para allá. Gracias, Dani. Eso. Allá veo a Felipe del Río que está con la mano levantada igual. Sí, era yo. Una pregunta que en realidad yo creo que casi todos los que estamos acá, que estamos trabajando o investigando en temas relacionados con la IA, una pregunta que siempre nos hacen, o al menos a mí, y la verdad es que no tengo una respuesta tan clara, y es de que, en el fondo, ¿dónde entraría el ser humano en el futuro dentro de lo que es el trabajo? ¿En qué vamos a trabajar nosotros cuando exista una inteligencia artificial tal vez mejor que lo que nosotros podríamos llegar a hacer en las distintas tareas? Porque, y aquí corrígeme si estoy equivocado, pero mi impresión es que hoy día la inteligencia artificial relacionada con el ser humano, un poco con lo que decís tú, está como de asistencia, en el sentido de que cuando el ser humano se queda corto, aquí está una inteligencia artificial que te puede ayudar. O cuando la inteligencia artificial se queda corta, aquí tienes un ser humano que te puede ayudar en esa parte que la inteligencia artificial todavía no es suficientemente poderosa para resolverla. Pero yo imagino de aquí a, no sé, 50, 100 años más, tal vez va a existir una inteligencia artificial que efectivamente sea mejor que un ser humano tal vez en todas esas cosas. Entonces mi pregunta es, dado que yo sé que tú no tenías una bolita de cristal para saber cómo hacer el futuro, pero dado que estáis trabajando en esta área, tal vez pudiste tener una mejor respuesta que la que yo doy, en el sentido, ¿dónde va a entrar tú crees el ser humano dentro de todo lo que es el trabajo? ¿En qué vamos a trabajar nosotros de aquí a 100 años más cuando existe esta superinteligencia artificial que pueda resolver las tareas? Para los que están acá escuchando, él es Carlos Aspillaga, estudiante de doctorado, trabaja en procesamiento de lenguaje natural. Y bueno, tu pregunta. Primero quiero saber qué es lo que respondes tú cuando te preguntan eso. Y en realidad como que la respuesta que yo doy es que esto ya ha pasado en el pasado. En algún minuto llegó el tractor y resulta que toda la gente trabajaba en el campo y toda la gente se asustaba y decía, chuta, oye, nos vamos a quedar todos sin trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que efectivamente
se quedan, toda la gente que trabaja en el campo, muchos de ellos se quedaron sin trabajo, pero eso dio lugar a que se crearon nuevos puestos de trabajo en cosas más diversas que en ese minuto no existían, pero cuando se abrió la oportunidad efectivamente salieron puestos de trabajo nuevos. Pero yo no sé en realidad qué va a pasar cuando exista una inteligencia artificial capaz de reemplazar tal vez todas las capacidades cognitivas de una persona, como que me resulta muy difícil responderlo. Ya, mira, gracias por... Mi respuesta es un poco parecida, pero también tiene una sutileza, y es que hay aspectos que, como dijo Thomas Bachter, hay que estudiarlos a nivel como de filosofía, ¿cierto? Yo creo que es bien interesante que ha avanzado tan rápido la inteligencia artificial que de repente empezamos a plantearnos, bueno, ¿cuál es nuestro rol como seres humanos? Y cuál es nuestro sentido. Nuestro sentido como seres humanos está dado por el trabajo. O sea, si no trabajamos, no somos. O no, en realidad sí podemos ser si es que no estamos cumpliendo un rol de, no sé, pues producir para la sociedad. Y bueno, entonces ahí hay un componente que es filosófico, de cómo para qué estamos en el universo, en el mundo, ¿cierto? Lo otro es que cómo podemos definir lo que vamos a resolver como seres humanos. Yo la verdad es que resuelvo esa pregunta más fácil porque yo soy muy apocalíptico. Yo creo que dentro de 100 años el ser humano capaz que ya se desaparezca como raza. Va a quedar la embarrada así con el clima, nos vamos a morir, desaparecer, pero yo creo que la inteligencia artificial es nuestra evolución. Entonces, tenemos que hacer buena inteligencia artificial para que quede algo de nosotros. Y así como provenimos, no sé, el Homo sapiens proviene de otras especies anteriores, pero había una línea puramente biológica, va a haber después un ser que yo creo que va a ser mezcla un poco orgánico y material, y nosotros va a ser nuestro hijo, lo que sale después, nuestra evolución, y va a permitir hacer esto que decía Elon Musk, de ser un ser multiplaneta para poder sobrevivir. Pero en el fondo yo veo la IA no para que resuelva nuestros problemas, es para que podamos sobrevivir como especie a través de una creación. Sí, es medio entre poético, filosófico y fatalista, pero yo lo respondo así y con eso vivo feliz, la verdad. Como que, me siento que estoy contribuyendo a preservar la humanidad de esa forma. Gracias, Denis. Ya, a ver, hay un libro que se llama Origen, de Dan Brown, del mismo del Código Da Vinci, que habla un poco de eso mismo, así que si lo pueden leer ahí, echarle una miradita. Bien, entonces no veo más manos levantadas. Para ya ir cerrando, damos muchas gracias, Denis, por estar acá. Muy buena presentación, un tema bastante amplio que se puede seguir discutiendo, y tiene para mucho, así que nuevamente... Oye, quiero por último gracias. hacer una invitación a colaborar, porque en realidad toda la investigación que están haciendo ustedes, que viene en la parte más de modelos de IA, evaluación de modelos de IA, creación de métodos nuevos de aprendizaje, siempre va a poder tener un componente que si uno ve esto finalmente lo va a utilizar un ser humano, ¿cómo evalúo eso? ¿Cómo hago un estudio de usuario? ¿Cómo finalmente presento los resultados? Nosotros, nuestro grupo, nos especializamos en eso y siempre vamos a tener muy buena disposición para poder hacer colaboración, publicación, investigación y transferencia en esa línea. Así que, por favor, téngannos ahí como los hermanos humanistas, pero que podemos hacer colaboración muy interesante en esta área. Ya. Genial. Ya pues, entonces damos por cerrada la charla de hoy día. Muchas gracias a todos los que asistieron y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, muchas Nos estamos gracias. viendo, cuídense. Chao, chao.